Dicen que la Semana Santa no solo es un tiempo de reflexión, también son días que muchas personas creen que deben respetarse. En muchos pueblos se cuentan historias de cosas extrañas que ocurren en estas fechas. Voces en la madrugada, sombras que aparecen donde no deberían y sucesos que nadie logra explicar. Algunos dicen que son coincidencias, pero otros aseguran que durante estos días algo cambia. Así que baja un poco la luz, ponte cómodo, porque después de escuchar estas historias, quizá nunca vuelvas a ver la Semana Santa de la misma manera. Bienvenido al lado maldito. El exorcismo en Semana Santa. Esto ocurrió durante una Semana Santa en un pequeño pueblo muy religioso. La historia me la contó un señor mayor que ha vivido allí toda su vida, y según él, muchos de los que estuvieron presentes esa noche todavía prefieren no hablar del tema. Todo comenzó con una mujer muy conocida en el pueblo. Era una de las personas más devotas que había. Jamás faltaba a misa, ayudaba en la iglesia y cada año participaba con gran fe en las procesiones de Semana Santa. Pero ese año, algo cambió. Unos días antes del Viernes Santo, su familia empezó a notar que no estaba bien. La mujer decía escuchar voces en la madrugada. Despertaba llorando, asegurando que alguien le hablaba cuando todo el mundo dormía. Al principio pensaron que estaba pasando por mucho estrés, pero pronto comenzaron a suceder cosas más inquietantes. En plena noche, se escuchaban golpes secos en las paredes de su casa, como si alguien caminara de un lado a otro. A veces también se escuchaban gritos, pero no parecían ser suyos. Los vecinos empezaron a decir que la oían hablar sola. Lo más extraño era que su voz sonaba diferente, más grave, más lenta, como si no fuera realmente ella quien hablaba. La familia decidió pedir ayuda al sacerdote del pueblo. Cuando el padre llegó a la casa y cruzó la puerta, algo ocurrió que nadie pudo olvidar. La mujer levantó lentamente la cabeza y comenzó a reír. No era una risa normal, era una risa fría, larga, que hizo que varios de los presentes sintieran un escalofrío recorrerles la espalda. Entonces lo miró directamente a los ojos y dijo algo que dejó a todos en silencio. «Llegas tarde, ya sabíamos que vendrías». Esa misma noche, el sacerdote decidió realizar un ritual de oración más fuerte. Era Sábado Santo. La casa estaba casi completamente a oscuras, iluminada solo por unas cuantas velas. Mientras las oraciones comenzaban, la mujer empezó a temblar, luego a retorcerse y después a gritar palabras que nadie entendía. Su voz cambiaba constantemente. A veces parecía la de ella y otras veces sonaba completamente diferente, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo desde el mismo cuerpo. El ambiente dentro de la casa se volvió tan pesado que algunas personas salieron porque sentían que no podían respirar. Otros aseguraron que la temperatura del cuarto bajó de golpe, como si algo invisible hubiera entrado en la habitación. De repente, en medio de las oraciones, todo quedó en silencio. La mujer dejó de moverse. Se quedó completamente quieta, mirando fijamente hacia una esquina oscura del cuarto, pero no estaba mirando la pared. Parecía estar mirando a alguien. Los que estaban allí dicen que su expresión cambió, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Entonces susurró unas palabras que nadie logró entender y cayó desmayada. Cuando despertó horas después, parecía no recordar absolutamente nada de lo que había ocurrido. Con el tiempo volvió a su vida normal, pero nunca volvió a pisar la iglesia durante Semana Santa. Y aunque el pueblo siguió adelante como si nada hubiera pasado, algunos vecinos dicen que cada año, cuando llegan esas fechas y la madrugada se vuelve demasiado silenciosa, desde aquella vieja casa todavía se escuchan murmullos muy suaves, como si algo siguiera allí esperando. La muerte de mi vecina. Esto ocurrió hace algunos años durante Semana Santa, y aunque el tiempo ha pasado, todavía hay noches en las que recuerdo todo y se me pone la piel de gallina. Esto le ocurrió a una vecina, una niña muy joven, y los días antes de que sucediera la tragedia comenzaron a pasar cosas tan extrañas que hasta hoy no puedo encontrarles explicación. En mi pueblo siempre se ha dicho que la Semana Santa son días que deben respetarse. Muchos dicen que durante esas fechas pasan más accidentes, que la gente se siente extraña,
como si el ambiente se volviera pesado. Hay quienes incluso aseguran que esos días pueden traer una tristeza inexplicable, como una presión en el pecho que te llena de pensamientos oscuros. Yo nunca había creído mucho en eso, hasta lo que ocurrió ese año. Todo empezó varias noches antes. Era tarde y el barrio estaba completamente en silencio, cuando de repente escuché un sollozo afuera de mi casa. No era un llanto normal, era bajo, quebrado, como si alguien estuviera sufriendo en la oscuridad. Me asomé por la ventana pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda, pero la calle estaba vacía, no había nadie. Pensé que quizá era el viento o algún animal, pero la noche siguiente volvió a escucharse exactamente a la misma hora. Después comenzaron los ruidos en el techo, pasos lentos, arrastrados, como si algo caminara sobre la casa. Al principio pensé que era un gato o un perro que se había subido, pero los pasos eran demasiado pesados. A veces se detenían justo encima de mi cuarto, como si algo se quedara quieto allí, escuchando. Una madrugada reuní valor y salí a mirar hacia el techo. No había nada, ni un solo animal, ni una sola sombra. Esa misma noche, cuando todo volvió a quedarse en silencio, se escuchó un tecolote cantar muy cerca de la casa. Fue un sonido largo y grave que resonó en toda la calle. En mi familia siempre dicen que cuando un tecolote canta así en la madrugada, es porque algo malo está por pasar. 3 días después ocurrió la tragedia. Una vecina muy joven, una niña de apenas 14 años, se quitó la vida. La noticia dejó a todo el barrio en shock. Nadie entendía qué había pasado. Era callada, pero nunca imaginaron algo así. Con el tiempo muchos comenzaron a decir que la niña llevaba días comportándose de manera extraña, muy triste, como si estuviera cargando algo muy pesado dentro de ella. Pero hubo algo que me perturbó aún más cuando lo supe. La niña nunca había sido bautizada. En un pueblo tan religioso como el nuestro, eso era algo muy raro. Algunas personas comenzaron a murmurar que eso podía haberla dejado expuesta, especialmente en días como la Semana Santa, cuando, según dicen los más viejos, las cosas oscuras parecen moverse con más facilidad. Yo no sé si eso sea verdad, pero no puedo dejar de pensar en aquellas noches. Nunca salgas en la madrugada en Semana Santa. Quiero contarles algo que me pasó durante una Semana Santa y que hasta el día de hoy todavía no puedo explicar. No sé si fue un sueño, una pesadilla o algo mucho peor, pero desde entonces hay algo que tengo muy claro. En esas fechas, cuando llega la madrugada, es mejor no andar en la calle. Esa noche regresaba de mi trabajo. Eran casi las 3 de la mañana y el barrio estaba completamente vacío. No había autos, no había gente, ni siquiera se escuchaban perros. Todo estaba demasiado silencioso. Mientras caminaba hacia mi casa, empecé a escuchar un llanto a lo lejos. Al principio pensé que era una mujer llorando, alguien que tal vez necesitaba ayuda, pero el sonido era extraño. No venía de un solo lugar. A veces parecía escucharse detrás de mí, otras veces enfrente, como si la calle entera estuviera repitiendo ese mismo lamento. Sin darme cuenta, empecé a caminar hacia donde creía que venía el sonido. Yo conocía perfectamente el camino a mi casa, pero en algún momento mis pasos comenzaron a desviarse. Las calles empezaron a verse diferentes, más oscuras, más vacías, y el llanto cada vez se escuchaba más cerca, más claro, más desesperado. En un momento cerré los ojos apenas un segundo, como tratando de concentrarme, y cuando los volví a abrir, ya no estaba en la calle. Estaba en un cuarto que no conocía. El lugar era viejo, húmedo, como si hubiera estado abandonado durante años. Las paredes estaban manchadas y el aire tenía un olor extraño, pesado. Apenas entraba un poco de luz por una ventana rota. Entonces escuché una voz afuera del cuarto. Era la voz de mi mamá. Me estaba llamando por mi nombre, exactamente con el mismo tono que usa siempre. Sentí un alivio enorme. Estaba a punto de responderle cuando alguien apareció a mi lado. Era mi hermano, pero su expresión era completamente seria. Me tomó del brazo y me susurró algo que me dejó helado. Sé fuerte y no hagas caso. Yo le dije, pero es mamá, está afuera. Él negó con la cabeza muy lentamente y respondió con una voz que todavía me da escalofríos cuando la recuerdo. Esa no es mamá.
Afuera hay algo que quiere que creas que lo es. Sentí como el miedo me recorrió todo el cuerpo. Mi hermano me abrazó como intentando protegerme. Yo estaba a punto de gritar cuando él me tapó la boca con la mano. En ese momento, la puerta comenzó a abrirse, muy lentamente. La madera crujía mientras se movía, como si alguien estuviera empujándola desde el otro lado. Algo entró al cuarto. Era una figura con forma de persona, pero cuando levantó la cabeza, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No tenía rostro, donde debería haber ojos, nariz o boca. Solo había una oscuridad profunda, como un hueco negro que absorbía la poca luz que había en el cuarto. La cosa comenzó a caminar lentamente, como si estuviera buscándonos. Sus pasos eran suaves, pero cada movimiento hacía que el piso crujiera. Se detuvo justo en medio del cuarto. Por un momento pareció quedarse completamente quieta, como si estuviera escuchando nuestra respiración. Yo apenas podía respirar. Mi hermano me susurró que no hiciera ningún ruido. La figura dio unos pasos más, y por un segundo tuve la horrible sensación de que sabía exactamente dónde estábamos. Entonces volvió a escucharse la voz de mi mamá, ahora más cerca, desde el pasillo. «Ven, hijo, ven conmigo». La figura giró la cabeza lentamente hacia la puerta, y en ese instante mi hermano me jaló del brazo. Corrimos hacia otra puerta que estaba al fondo del cuarto. No miramos atrás ni una sola vez. Sentía que algo nos seguía, que algo caminaba detrás de nosotros. De pronto todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos otra vez, estaba parado en la calle, a unas cuantas cuadras de mi casa. No había nadie, no había llantos, nada. Pero desde entonces, cada Semana Santa recuerdo esa madrugada, y cada vez que escucho un ruido extraño en la calle durante esas fechas, cierro la puerta y no vuelvo a mirar afuera, porque si alguna vez escuchan a alguien llorar en la oscuridad durante la madrugada de Semana Santa, no lo sigan, puede que no sea una persona. Mi tía hacía brujería y en Semana Santa siempre enfermaba. Quiero contar algo que siempre me dejó pensando desde que era niño. En mi familia había una tía de la que casi nadie hablaba, y cuando alguien mencionaba su nombre lo hacía en voz baja. Decían que ella se dedicaba a hacer trabajos de brujería. No era el tipo de persona que ayudaba a otros. Al contrario, muchos en el pueblo aseguraban que hacía daño por puro gusto, solo por ver sufrir a los demás. Era una mujer de carácter frío, siempre vestida de oscuro y con una mirada que incomodaba a cualquiera. Había rumores de que la gente iba a su casa a pedirle trabajos, pero también se decía que muchas veces ella misma hacía cosas malas sin que nadie se lo pidiera. Lo extraño era que, durante casi todo el año, parecía una persona completamente normal. Pero cuando llegaba la Semana Santa, algo cambiaba. Cada año pasaba lo mismo. Los primeros días comenzaba a enfermarse de repente. Decía sentir dolores muy fuertes en el cuerpo, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Caminaba encorvada, se quejaba de punzadas en la espalda y en la cabeza, y su aspecto empezaba a deteriorarse de una forma que daba miedo verla. Pero lo más inquietante era lo que le pasaba físicamente. A veces, de un día para otro, se le caían mechones de cabello mientras se peinaba. En otras ocasiones decía que sentía algo flojo en la boca, y terminaba escupiendo un diente en la palma de la mano. Algunos familiares pensaban que era una enfermedad, pero lo raro es que todo eso ocurría únicamente durante esos días. Su rostro también cambiaba, se veía pálida, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. Su mirada se volvía más dura, más vacía, y había momentos en los que parecía escuchar cosas que nadie más escuchaba, porque de repente se quedaba mirando fijamente a un rincón de la casa, como si alguien estuviera allí observándola. Los vecinos comenzaron a decir que eso le pasaba porque durante la Semana Santa, las cosas oscuras no tienen el mismo poder. Esos días eran distintos, que era un tiempo que debía respetarse, y que las personas que se dedicaban a hacer mal a otros terminaban pagando algo durante esas fechas. Lo más extraño de todo es que cuando terminaba la Semana Santa, todo desaparecía. Los dolores se le quitaban de golpe. Su rostro volvía a verse normal. El cabello dejaba de caerse y su ánimo cambiaba por completo, como si nada hubiera pasado. Era como ver a dos personas diferentes, la mujer enferma y deteriorada de esos días, y la tía aparentemente normal que volvía a ser el resto del año. Hasta hoy no sé si lo que decían en el pueblo era verdad o solo superstición, pero cada vez que llega la Semana Santa recuerdo cómo cambiaba su aspecto durante esos días.
Y cómo, cuando todo terminaba, volvía a sonreír como si jamás hubiera sufrido nada. Y siempre me queda la misma duda, si realmente era una enfermedad, o si durante esos días algo más le estaba cobrando las cosas que hizo durante el resto del año.